En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, hoy es jueves 3 de julio y vamos a compartir con todos ustedes el día de hoy un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la salud, la insuficiencia renal e hipertensión arterial y en la segunda parte de nuestro programa la tenencia responsable. Iniciamos formalmente con este tema tan importante, la insuficiencia renal e hipertensión arterial. Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy un invitado muy especial para nosotros. Nos referimos al doctor Juan José Díaz. Él es nefrólogo, médico y abogado y con el doctor vamos a tratar este tema tan interesante. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Hola, buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la gentil invitación que me hace tan cordial a tu tan escuchado programa que va ganando mucho rating. Pues observo que tiene temas muy importantes, variados, que son muy importantes, valga la redundancia, para la población en sentido general. El día pasado estuvimos por aquí conversando sobre leyes y hablando un poquito sobre lo que era el tema del trabajo, el código de trabajo y demás. Y hoy pues como médico nos vamos a dirigir a la población en palabras llanas y de pueblo, a hablar un poquito de lo que es el fallo renal crónico, la insuficiencia renal crónica, la importancia de conocer sobre este tema, conocer lo que es el riñón, porque hablando de insuficiencia renal crónica cualquiera no lo entendería muy bien. Vamos a hablar de qué pasa con el riñón cuando se afecta de una manera importante. Entonces, estamos aquí en la mejor disposición y esperando que la gente pues entienda buscando que se entienda claramente lo que buscamos. Sí. Entrando en el tema, en particular, la insuficiencia renal crónica, pues es una condición patológica, es una enfermedad en la cual el riñón va haciendo un cese de todas sus funciones. Y por vía de consecuencia, esas funciones que merman en el tiempo ocasionan lo que es el fallo renal. El fallo renal crónico muy desafortunadamente no avisa, es decir, es una condición, digamos que silente, pero es inexorable porque progresa hacia el fallo renal en varias de sus etapas. Son varias etapas que se presentan para que se dé el fallo renal crónico, desde la etapa 1 hasta la etapa 4 o 5. Y pues sobre la base de eso es importante conocer cuando una persona puede estar cursando con esta condición. Cabe mencionar la importancia de los riñones en términos de localización, saber dónde están localizados, porque es muy común ver muchos pacientes que van a consulta refiriendo que tienen dolor en la espalda baja, lo que es muy común. El dolor en espalda es muy común y hace que es un motivo de consulta común para los pacientes, para los nefrólogos y otros especialistas. Sin embargo, el dolor en la espalda no necesariamente siempre sea por condiciones renales.
Y vale la pena señalar el hecho de que cuando el riñón duele, no necesariamente sea por una condición, digamos, muy grave, o hay condiciones mucho más graves, como es precisamente el fallo renal crónico, en donde el paciente no hace dolor. Para poner un ejemplo, tú podrías tener un paciente que te hace dolor en la espalda, y entonces se podría entender que el paciente tiene dolor en los riñones, y hay dos condiciones precisamente por las cuales el riñón podría doler, que es una pielonefritis, es una infección grave en el riñón, en lo que es el parénquima del riñón, en lo que es, digamos, la masa del riñón, para que se entienda mejor, o puede ser por un cálculo renal. Son dos condiciones que hacen que el paciente pues le duele el riñón. Entonces, topográficamente, el paciente señala áreas que no necesariamente es lo típico donde se encuentra el riñón, y por consiguiente es importante saber que los riñones están localizados retroperitonealmente. Eso es la membrana de adelante del abdomen, digamos que por detrás, a ambos lados de la columna vertebral, y localizado entre las vértebras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un paciente bajo esas condiciones, hace lo que se llama una maniobra, que se llama maniobra de puño-percusión, maniobra de Giordano, también se le conoce así, y el paciente pues establece que tiene dolor. Y eso es una condición que explica la posibilidad de un cálculo renal. Bueno, estas son condiciones muy diferentes a tú hablar de fallo renal crónico, ¿de acuerdo? Y un tratamiento totalmente diferente. Hago el señalamiento porque precisamente el hecho de que sea así puede muchas veces confundir. Reiterando nuevamente que el fallo renal crónico desafortunadamente pues no cursa con mucha sintomatología hasta que no sea en etapas muy avanzadas de la condición, que el paciente te puede hacer entonces náuseas, vómitos y una constelación de signos y síntomas que se conoce con el nombre de síndrome urémico. Y cuando menciono el síndrome urémico, entonces debo decir, por necesidad obviamente, las funciones que tiene el riñón. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en 24 horas, 5 litros de sangre cada minuto, pues el riñón es el encargado de purificar esa sangre. Por vía de consecuencia, cuando un paciente orina, en la orina se elimina una serie de desechos que son filtrados en el riñón. Y yo diría que son dos órganos muy nobles. Acostumbro muchas veces a decir que hay personas que nos dicen te quiero con el corazón, y entonces yo le digo yo quiero que me quiera con los riñones, te quiere más. Bueno, es una jocosidad, pero ciertamente tiene, digamos que una razón para decirlo, porque a ver, cuando el corazón se daña, pues hace una insuficiencia, el paciente complica mucho, o el paciente hace un infarto, una muerte silente y demás. Pero cuando un paciente entra en fallo renal crónico, es una condición sumamente desgastante, es una condición muy difícil en el sentido socioeconómico, desde el punto de vista de salud, porque estamos hablando de una condición que no tiene, desafortunadamente, un tratamiento, digamos, de corrección, sino es un tratamiento paliativo. Volviendo a lo que es la parte de lo que es la función del riñón, pues filtra la sangre y se produce un ultrafiltrado. Ese ultrafiltrado es lo que se conoce con el nombre de la orina. Es decir, cuando esa sangre pasa por el corazón, una gran parte, y se establece que son 125 mililitros por minuto, que pasan y que filtra el corazón, el riñón, lo filtra y lo convierte en orina. Pero ciertamente es una de las funciones más importantes, que es la filtración de esa sangre, desintoxicar, quitarle lo tóxico a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues ya uno tiene la sangre limpia, digamos así. La limpia de tóxico como son la urea y la creatinina, la limpia de tóxico como es, digamos, el ácido úrico y demás. Entonces,
La cantidad, por ejemplo, de sodio que nosotros ingerimos en un día, esa cantidad de sodio, pues debe ser eliminada por el riñón, para poner un ejemplo. La cantidad de fósforo también se maneja en el riñón, no solamente eso, sino que por demás interviene en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio ácido-base de tu cuerpo. La acidez plasmática tiene que ver con la eliminación de fosfatos, para poner un ejemplo. En ese mismo orden, otra de las funciones primordiales del riñón es el control de la presión arterial, porque es en el riñón donde se produce una sustancia que es la renina, que tiene que ver con el control de la presión arterial. Y así subsecuentemente tienes una cantidad de funciones en el riñón que se van deteriorando en el tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra función de importancia es el control de lo que es la volemia, lo que es el hematócrito. Un paciente que entra en fallo renal crónico por esta condición o por cualquier otra condición, lo que hace es que se deja de producir una sustancia que se llama eritropoyetina, es una prohormona que se libera en el riñón, que va a la médula ósea del riñón, de los huesos, entonces produce crea una importante producción de glóbulos rojos. Por vía de consecuencia, cuando el riñón empieza a deteriorarse, una condición es la anemia. Asimismo, otra condición con el calcio. Cuando el riñón empieza a bajar en su depuración, y ahora próximamente más adelante explico lo que es la depuración de creatinina, pues cuando la depuración empieza a bajar, también el paciente entra en esta condición de hipocalcemia, porque el riñón produce una sustancia, una también prohormona, que es la 1,25 de hidroxivitamina D3, que produce o que interviene en el metabolismo del calcio. Fíjate cuántas condiciones, por eso te decía que el que me quiere con el riñón me quiere bien, porque fíjate cuántas funciones se van perdiendo conforme el paciente entra en el fallo renal crónico. Es por esta razón que debemos estar siempre valorando lo que es la función del riñón. ¿Cómo nosotros podríamos en esta especialidad darnos cuenta que un paciente en fallo renal crónico? Es precisamente lo que explicaba, que desafortunadamente no hay un síntoma, un signo de importancia que en etapas iniciales te pueda decir que un paciente tiene un fallo renal crónico, sino en ocasiones puede pasar que vayas al especialista o vaya a algún médico porque tiene anemia, para descubrir entonces que lo que tiene es un fallo renal crónico, por la misma situación que te expliqué de la anemia. Entonces el hematólogo tiene que mandar al nefrólogo para valorar que ese paciente en realidad lo que está cursando es con una insuficiencia renal crónica. ¿Me doy a entender? De manera pues que entiendo que es importante conocer a cabalidad la funcionabilidad del riñón, y no solamente eso, sino que cada cierto tiempo nos evaluaremos o hagamos una valoración de lo que es la función del riñón, que pocas veces, en muchas ocasiones, no se hace. Hay algunas condiciones, si nos vamos a lo que es por qué se produce un fallo renal crónico. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero hay dos patologías en particular que son patologías sistémicas. Nosotros le llamamos patologías sistémicas a esas enfermedades que dañan órganos y sistemas. Y hay dos en las cuales el 25 o 30% de la población cursa con estas dos condiciones, que es la hipertensión arterial y la diabetes. La hipertensión arterial y la diabetes son las dos razones más importantes por la cual un paciente puede caer en fallo renal crónico. Entonces, estos pacientes, fíjate que tanto la hipertensión arterial, que se establece como que produce, se ha dicho y se ha establecido esto, de que el paciente con hipertensión arterial es lo que se llama una glomerulosclerosis hipertensiva, que los vasos mínimos o pequeños del riñón se esclerosan y entonces hace un fallo renal crónico al paciente. Por eso la importancia de una valoración exhaustiva de la presión arterial. La presión arterial no solamente daña el riñón, sino son órganos blancos. El riñón es un órgano blanco.
órgano diana. No solamente afecta al riñón, sino que afecta también el ojo, en donde produce una retinopatía hipertensiva, como puede producir en el corazón una insuficiencia cardíaca, como puede producir una hipertrofia cardíaca del ventrículo izquierdo generalmente. Y así sucesivamente, pues el riñón no escapa a esa posibilidad. Lo mismo pasa con la diabetes, otra patología sistémica que afecta a diferentes órganos y sistemas. Como son las dos condiciones más comunes, debemos estar alerta. Y nosotros observamos quizá un % de 3 o 4 personas que vemos aquí, quizás 2 somos hipertensos. Y ameritamos o necesitamos darnos seguimiento. Para poner un ejemplo, una condición, digamos, incipiente, que nos hace entender que el paciente ya de una manera incipiente o iniciando cursa con o empieza a tener una condición en el riñón por la hipertensión o por la diabetes, es sencillamente una cruz de albúmina en un examen de orina. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente bajo esa condición, siendo hipertenso o siendo diabético, que presenta una cruz de proteína en orina, es algo que debe llamarnos la atención y por consiguiente es un paciente que requiere la evaluación por nefrología. En ese mismo orden pasa también con la diabetes. El paciente diabético no bien controlado, como el hipertenso no bien controlado, también hace una glomerulosclerosis o una glomerulonefritis, digamos, diabética, una glomerulopatía diabética, también conocida como Kimmester-Wilson o enfermedad de Kimmester-Wilson. Es una condición que hace que el paciente en etapas iniciales empiece a eliminar una gran cantidad de proteínas en orina, de albúmina, por ejemplo, y esa cantidad de albúmina que no debe aparecer en orina es un signo o un síntoma, más bien un signo cardinal que establece la posibilidad de que ese paciente ya empieza a tener una condición en cierto grado o grado variable de lo que es la nefropatía diabética, que es una condición propia de eso. Entonces, si no valoramos o si valoramos estas condiciones, si vas a los centros de diálisis, que hay una gran cantidad de pacientes en diálisis, la mayoría de estos pacientes o son hipertensos o son diabéticos. Ahora, obviamente, hay otras condiciones que son menos frecuentes, pero para poner un ejemplo, la uropatía obstructiva son los cálculos renales que obstruyen el tracto de salida de la orina. El paciente que hace infecciones de vías urinarias recurrentes, quiero decir, paciente que te hace una infección de vía urinaria hoy, la curas hoy, vuelve y reincide, entonces es un paciente que hay que estar alerta con este paciente, valorándolo cada cierto tiempo. Y hay otros grupos de patologías que son menos frecuentes, que tienen que ver con la genética del paciente. Voy a hablar de las enfermedades quísticas del riñón. Las enfermedades quísticas del riñón son patologías en la cual el paciente presenta quistes en el riñón. Y tú le englobas en ese grupo de patologías que se llaman enfermedades quísticas del riñón. Es común, relativamente común, que un paciente vaya y se le indique una sonografía, y cuando se le hace la sonografía aparece el paciente con un quiste simple de riñón, más que no tiene mucha connotación porque es un quiste simple y tú te manejas con el tamaño del quiste. Si tiene que hacerle el médico nefrólogo o urólogo le hace una exéresis, saca el líquido que tiene ahí, perfecto, y lo manda a estudiar. Eso es un quiste simple de riñón. Me estoy refiriendo en este momento, en este contexto, a lo que es las enfermedades quísticas que llevan al fallo renal crónico. Más un quiste simple, no. O sea, es común que vean al paciente con un solo quiste, pero cuando tú tienes un paciente que tiene más de 5 quistes en ambos riñones, entra en una condición que se llama poliquistosis renal del adulto. Wow. Con la connotación del quiste simple, ¿cuáles son las condiciones que agravan el quiste simple o que pueden ser agravadas por un quiste simple? Que el paciente te puede hacer hematuria, que es sangre en orina, mínima, microscópica, que tuve un poco. El paciente puede hacer infecciones recurrentes, infecciones de vía urinaria. Es raro que dentro de sus condiciones de complicación el paciente te haga una insuficiencia renal crónica por un solo quiste. Pero si el paciente tiene varios quistes, con herencia de que tenía varios quistes con su abuelo, bisabuelo, sus familiares de segunda línea,
o tercera línea, pues alguno de ellos cursó con poliquistosis renal, con varios quistes. Es probable que ese paciente pueda en el tiempo también tener lo mismo, con la connotación de que al final podría no solamente ser infecciones recurrentes, sino que por demás puede ser, digamos que litiasis renal, cálculos renales, hematuria micro o macroscópica, pero con la connotación de que puede llegar a tener en el tiempo una insuficiencia renal crónica. El 5% al 7% de los pacientes que hoy están en diálisis por esa condición, reiterando que lo primero es la hipertensión y la diabetes, y que posteriormente esta condición también puede ocasionar la insuficiencia renal crónica. Hay un grupo de patologías muy especiales que corresponden a lo que es, digamos que la unidad funcional del riñón, el glomérulo, ¿de acuerdo? Que es, digamos, donde acontece la filtración de sangre desde el punto de vista funcional. Nosotros tenemos en cada riñón 1.5 millones de nefronas. Es la unidad estructural microscópica. Esa es la unidad encargada, digamos, para que se entienda, de colar la sangre. Viene siendo como una malla. Como una mallita. Es como un coladorcito pequeño. Sí. Digamos que tú tienes un colador donde cuela la habichuela. Si tú ves que ahí un granito de habichuela se fue y salió al otro lado, pues implica el hecho de que ese paciente puede ya estar teniendo una condición. Es el caso de la proteinuria, cuando el paciente hace proteínas en orina. Entonces, esas nefronas, existe, por ejemplo, una condición en nuestra especialidad, una teoría que se llama la teoría de la nefrona intacta. Quiere decir que una nefrona se daña hoy, la otra coge el comando de la que se dañó, hiperfunciona y también se daña en el tiempo. Y es una condición que se va dando de a poco a poco. ¿Me doy a entender? Por consiguiente, como es una condición, como la menciono, que se va dando de a poco, que va siendo paulatina, pero que inexorablemente va progresando, el nefrólogo lo que busca es, cuando localiza la condición, lo que busca es enlentecer el paso de la insuficiencia renal crónica de un estadio a otro, buscando la posibilidad de que el paciente evite el progreso hacia caer en diálisis. Eso es evitar el progreso del fallo renal crónico, de lo crónico a lo crónico terminal. Una pregunta, doctor, ¿y qué tiempo puede durar un paciente recibiendo diálisis? Es relativo. Se establece que el paciente diabético, por ejemplo, si está bien dializado, entre 5 y 10 años podría, digamos, durar en el procedimiento de hemodiálisis. Aprovechando la pregunta para decirte que no solamente existe como término o digamos como condición de tratamiento paliativo la hemodiálisis, sino que por demás existe la diálisis peritoneal, como también existe el trasplante de riñón. Y las tres son condiciones paliativas. Yo entiendo como correcto que el paciente, una vez entra en el procedimiento de diálisis, también debe inmediatamente ubicarse en lista de trasplante de riñón. ¿Por qué? Bueno, porque conforme el tiempo va pasando, el paciente se va deteriorando mucho más, y que de los tres procedimientos, el más idóneo es el trasplante de riñón. En el país se hace el trasplante de riñón de una manera exitosa, lo hace la Plaza de la Salud, que tiene un equipo de trasplante bastante ponderantemente muy bueno. Y pues se hacen los dos tipos de trasplante, tanto el trasplante cadavérico como el trasplante de donante vivo. La diálisis peritoneal es otra condición que se usa para producir lo que nosotros le llamamos un tratamiento sustitutivo de la función del riñón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar el fallo renal crónico? Debo ser reiterativo en el hecho de que estos pacientes pues hacen mucha sintomatología. De las sintomatologías iniciales inherentes al fallo renal crónico que se establecen son las náuseas y los vómitos.
por los tóxicos que se van presentando, que van acumulando, reiterando la urea y la creatinina y otros elementos nitrogenados que no son cuantificables por los métodos habituales del laboratorio que tenemos en la actualidad. Son moléculas de mediano y de pequeño tamaño que no se visualizan muy bien, pero la que sí ciertamente hacen el diagnóstico son la urea y la creatinina. Y un paciente que tiene anemia, con todos los sintomatología que acabo de mencionar, y que por demás es un paciente con antecedentes de ser hipertenso, con antecedentes de ser diabéticos, son pacientes que debemos valorarlo. Y un paciente con esa condición, y debo señalarte una anécdota, precisamente estando en San Cristóbal en una ocasión, hacía yo, me acuerdo ahora sentado en esta tribuna aquí, un presentador en San Cristóbal que estábamos conversando del fallo renal crónico. Mientras conversábamos yo lo observaba como te estoy observando, que tú estás muy en salud, pero lo miraba a él con una palidez terrosa y le decía, mira, y tú eres diabético y tal cosa. El caso fue que al final, a los 15 días me llamaron que el paciente se estaba dializando. Ay, Dios. Porque el paciente presenta ciertas características, y cuando él entonces me abordó y comenzamos a conversar sobre el tema, pude darme de cuenta que ciertamente tenía algunas condiciones para pensar en eso. Yo le quiero hacer una preguntita, doctor. Adelante. Disculpe. Tomando en cuenta toda esa función tan importante que tienen los riñones en nuestro cuerpo, entonces una persona que tiene un solo riñón, ¿pudiera funcionar normalmente? Sí, es correcto. De hecho, son pacientes que en la especialidad que me compete le llamamos pacientes monorrenos de un solo riñón. De manera fortuita, en ocasiones nos mandan a hacer una sonografía y resulta que hacía tiempo no me hacía una sonografía, o fulano no se había hecho la sonografía, aparece con un solo riñón. Dicho sea de paso, al final esos pacientes terminan con un poco de hipocondría. Se hacen hipocondríacos porque antes que no tenía el riñón estaba muy bien, y ahora que le descubrieron que solamente tiene uno, empiezan a preocuparse porque tal cosa. Y mire, me duele. En realidad no pasa nada. Si el paciente tiene un solo riñón, nació con un solo riñón, de hecho debo mencionar que el paciente que es donante para trasplante, queda con un solo riñón, se hace monorreno, porque se extrae un riñón para donar. Y ese paciente, hemos tenido varios pacientes así, que digamos que siempre están en condiciones normales. De manera pues, concluyo en esa parte, que con un solo riñón la función se puede establecer y funciona muy bien. Ahora, ciertamente un paciente que es hipertenso, que por demás es diabético, es un riñón que tú tienes que cuidarlo, ¿comprendes? Por vía de consecuencia es importante la evaluación periódica, apoyándome en esa condición también para decirte que siendo una condición que no tiene un tratamiento de curación, sino más bien paliativo, es relevante, es de capital importancia que nosotros, esos pacientes, estemos valorándolo cada cierto tiempo. Que no solamente que si el paciente es diabético y hipertenso, deba ser visto por una sola especialidad. Si el especialista competente en el caso que está viendo el paciente, digamos por ejemplo, el cardiólogo está viendo al paciente, es de importancia que también el cardiólogo refiera a tiempo al paciente para una evaluación. ¿Cómo nos damos cuenta? Reitero, que el paciente tiene el fallo renal crónico, volviendo a esa parte, dándonos cuenta de la sintomatología. Siempre la historia clínica es importante, aunque desafortunadamente de manera casual no llegan muchos pacientes. Por eso vuelvo a reiterar el hecho de que si es hipertenso diabético debe ser visto por el nefrólogo. ¿De acuerdo? Entonces el paciente hace anemia, o el paciente te hace una fractura espontánea, para ponerte un ejemplo, porque tiene problema del calcio. El paciente va al ortopeda, pero hace una fractura espontánea. Cuando tú le haces urea y creatinina, se encuentran elevadas, ya tú sospechas la idea de que el paciente tiene una insuficiencia renal. O sea, que hay una relación con la osteoporosis. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto podría establecerse como una
una condición más o menos extrapolable a esa condición. Entonces, cuando ya tenemos una condición de esa naturaleza, debemos, digamos que confirmar y establecer el diagnóstico correcto. Entonces tú mandamos a hacer los nefrólogos lo que se llama una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Si alguna vez le han indicado eso o no se le ha indicado, debe saber que es una prueba en donde se colecta toda la orina de 24 horas y se toma una muestra de sangre para entonces establecer la capacidad de filtración. Reitero y recuerdo, cuando empecé la locución le explicaba que el paciente en el tiempo se va devaluando la filtración de riñón, o sea, va desmejorando. ¿Qué vamos a hacer con la depuración? Valorar la capacidad de filtración que nos queda en ese riñón. Tenemos la creatinina elevada, ahora yo tengo que valorar y gradar en qué grado se encuentra el fallo renal crónico y establecer las medidas pertinentes para que no siga progresando hacia lo terminal, independientemente de que, como decía anteriormente, es inexorable el progreso del fallo renal crónico. Pero usted dijo, doctor, entonces, que una vez es agudo, no es reversible. No es reversible. Muy interesante ahora que menciona la palabra agudo, porque se nos podía quedar la idea de que el fallo renal crónico es crónico per se. Ajá. O sea, se establece que hay un tiempo de evolución largo para decir que el paciente cursa con un fallo renal crónico, diferente a lo que es agudo. ¿Cómo qué tiempo, doctor, aproximadamente? Bueno, se establece, por ejemplo, en el paciente diabético que ya tiene alguna proteinuria en orina, y al cabo de 7 años se puede hacer un paciente o puede cursar con una insuficiencia renal crónica. Okay. Reiterando y volviendo atrás para establecer la parte y retomar la idea de lo que es agudo y diferenciarlo de lo que es crónico. Okay. Un paciente agudo es un paciente que puede revertir el fallo renal crónico. Okay. Ese podría ser curable. En el entendido de que, te pongo el ejemplo de una condición común o relativamente común en los Estados Unidos y los países europeos, en donde una población femenina utiliza mucho los medicamentos analgésicos. Y no menciono el nombre comercial, pero todos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos pueden producir una nefropatía intersticial y puede ocasionar en el tiempo un fallo renal crónico. Wow. Eso se conoce con el nombre de nefropatía por abusos de analgésicos. Y la nefropatía por abusos de analgésicos, que es relativamente, digamos, yo diría que poco común, porque no lo he visto mucho aquí, pero se ve. Es una condición que produce un fallo renal agudo. Inmediatamente tú suspendes el medicamento, pues mejora. Tú tienes que diferenciar y conocer lo que es el fallo renal agudo en su 3 vertientes, que puede ser un fallo renal intrínseco, como el caso que te acabo de mencionar. Se llama fallo renal intrínseco cuando se daña la función del riñón dentro por alguna condición exógena. Ejemplo, medicamentos antibióticos que utilizamos, que son tóxicos renales y que en ciertas poblaciones deberíamos tener cuidado con su uso. Es el caso de los aminoglucósidos, por ejemplo. O sea, doctor, perdón, que la automedicación juega un papel determinante en este tipo de situación. Y quería hacerle una pregunta ahí, para que no se me vaya el hilo de lo que usted no está tratando. Usted sabe que vivimos en RD, donde mucha gente te dice, tómate esto, tómate aquello. Eso de una forma u otra, esos té, planta, qué sé yo qué, ¿puede influir en esa situación? Claro que sí, claro que sí. No solamente eso, es que el dominicano sabe de todo. Sabe mucho de leyes, de mecánica, de plomería, y no escapa eso a la medicina. Es muy común ver el vecino que te dice, tómate esto, pero tú no sabes si es alérgico o no. Son medicamentos, aquí se usan los OTC en español, medicamentos over the counter. Son medicamentos que yo compro en la farmacia con mucha facilidad y sin una receta. Ojo con eso. Entonces hay medicamentos que debemos tener cuidado cuando lo utilizamos.
porque pueden producirte no solamente un fallo renal, puede producirte cualquier condición. Entonces, eso que acabo de mencionar produce un fallo renal intrínseco agudo, pero tú tienes un paciente que te hace una obstrucción importante y entonces se llama eso insuficiencia renal aguda posobstructiva. Ejemplo, un paciente con un cáncer de próstata, que ayer hablaban ustedes un poquito sobre eso, que te hace una hipertrofia de próstata importante, te hace una obstrucción importante al tracto de salida de la orina, y esa obstrucción que persiste en el tiempo podría ocasionar posteriormente una insuficiencia renal aguda postrenal. ¿De acuerdo? O en el caso de una insuficiencia renal aguda prerrenal, y ojo de nuevo, estamos hablando de insuficiencia renal aguda en esta ocasión, que difiere de lo crónico, porque lo agudo es tiempo corto, para que se entienda mejor. Y lo crónico es un tiempo postergado. A largo tiempo la hipertensión te daña el riñón, pero a corto tiempo un paciente que hace un accidente de tránsito, por ejemplo, y hace una importante hipovolemia, un sangrado importante, y el paciente en ese sangrado, que fue importante, con una pérdida de un X% de la volemia, entonces te puede hacer una insuficiencia renal aguda, con requerimiento de diálisis. Las tres pueden requerir diálisis, o tratamiento paliativo, o digamos tratamiento sustitutivo de la función renal, pero pueden ser revertidos en el tiempo. Y aprovecho la ocasión para hablarte de una condición que recuerdo siendo yo militar. Unos chicos hace muchos años en la Fuerza Aérea fueron sometidos a un ejercicio muy atenuado y cursaron, se les presentó una condición que se llama rhabdomiólisis. O la rhabdomiólisis es una condición en donde los pigmentos de los músculos se eliminan y tapan los túbulos renales, y por consiguiente se le puede producir una insuficiencia renal crónica aguda por un ejercicio muy atenuado. Wow. De acuerdo, esos cadetes de aquel tiempo, hace ya estamos hablando de más de 15 o 20 años, puedo mencionarlo, eran 5, 3 de ellos terminaron en diálisis por 6 meses y afortunadamente pudieron salir. Si el fallo o lo que ocasiona el fallo renal agudo es muy persistente, el paciente puede terminar entonces en el fallo renal crónico. ¿Me doy a entender? Sí. Fíjate lo delicado, lo importante de esta cosa que estamos señalando. El riñón, por eso reitero, son órganos muy nobles. Yo digo que son buena gente. Dios nos dotó afortunadamente de 2 riñones, pero debemos hacer prevención. ¿Cuál es la prevención, doctor? Tiene mucha importancia siempre la vida sana. El ejercicio moderado es importante. Evitar medicamentos tóxicos renales, como acabamos de mencionar ahora mismo. Si alguien te indica un medicamento, es importante saber si lo puedes usar, las condiciones para usarlo. Un dato importante, la buena hidratación. Hay que hidratarse bien. Y en el caso de los pacientes que ya cursan con patologías de base y patologías sistémicas, como acabamos de mencionar, esos pacientes deben tener un seguimiento estricto. Cada cierto tiempo valorarlo. Si el paciente es hipertenso bellaco, cuando me refiero a hipertenso bellaco, me refiero al paciente que la presión es difícil de controlar. Aprovecho para hacer la siguiente, resaltar lo siguiente. No solamente el cardiólogo maneja hipertensión arterial. Hay que darle su crédito, pero también hay que darle el crédito al nefrólogo, que también se faja a corregir la presión arterial en pacientes que son delicados para la presión arterial. Tiene importancia que también el nefrólogo valore esa parte, porque debo hacer un stop ahí para decir que no solamente existe la hipertensión arterial esencial, por el corazón. Claro, no solamente la hipertensión arterial esencial, sino que por demás tú tienes pacientes que son hipertensos secundarios. Si tú tienes un niño o un joven con 18 años que es hipertenso
como se ha visto, es posible que ese paciente tenga una hipertensión renovascular. O sea que por el mal funcionamiento del riñón se eleva la presión. Es correcto. Menciono dos condiciones en particulares, dos entidades nosológicas importantes, que son, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal y el feocromocitoma. Entonces, el nefrólogo, el cardiólogo en muchas ocasiones podría quedarse con el paciente tratándolo y tú te das cuenta que por más medicamentos que utilice en ese paciente, el paciente no mejora la presión. Entonces, nosotros los nefrólogos aprovechamos, hacemos una fundoscopía, un fondo de ojo, valoramos las posibilidades que hay en eso y hacemos los estudios pertinentes para determinar qué es renovascular. Importancia con eso. ¿Qué importancia tiene conocer eso? El hecho de que tú puedes corregir la hipertensión arterial sobre la base de que sea un paciente de esa naturaleza. Diferenciarlo de la hipertensión arterial es esencial por aterosclerosis, porque obviamente degeneramos en el tiempo. Yo digo que el ser humano no evoluciona, sino que involuciona, y en el tiempo nosotros involucionamos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son condiciones muy importantes que debemos tener en cuenta. Es un tema que yo entiendo, es un tema de mucha importancia. Debo decirte que he visto mucha gente que se sorprenden cuando va a un centro de diálisis y no se dan cuenta de la cantidad de personas que hoy están. Se estima que hay más de 5,000 y pico de pacientes ahora mismo en el procedimiento de hemodiálisis. O sea, es una cosa bastante importante y alarmante. Independientemente de que exista el trasplante de riñón, siempre vamos a tener muchos pacientes en otras terapias de sustitución, atendiendo a la idea de que la insuficiencia renal crónica, o más bien el trasplante de riñón como un tratamiento también, que lo es, un tratamiento sustitutivo, es un tratamiento de un tiempo, en el cual tú trasplantas al paciente, el paciente logra el trasplante, pero tenemos que usar medicamentos de inmunosupresión de larga vida, por largo tiempo, dependiendo de la histocompatibilidad que hubo, la cantidad o batería de medicamentos que debemos usar. O sea, es una condición muy delicada. Por eso yo entiendo como muy pertinente las evaluaciones previas, las valoraciones previas, el seguimiento, las jornadas de prevención. ¿De acuerdo? Y establecer a tiempo un paciente que podría caer en el universo de caer en fallo renal crónico. A tiempo. Siempre vamos a tener, pero mientras trabajemos la parte de lo que es la prevención, podríamos tener menos pacientes. Redes sociales, doctor, y números de contacto. Estamos en el Centro Médico Gascue. Mi contacto es el 849-354-5330. Con mucho gusto le atendemos. Muchísimas gracias. De verdad, excelente exposición sobre este mix de temas tan interesantes. Así que ya usted sabe, doctor, tiene otro compromiso con nosotros porque me gustaría que tratara con nosotros abiertamente lo relacionado al trasplante de riñón. Con mucho gusto. Tema que muchas personas sienten preocupación y que hay pues todavía mucho por tratar en ese sentido. Claro, muy agradecido siempre por tu gentileza, por la gentileza de tu invitación. Gracias, de verdad. Y siempre en las mejores intenciones de servirle. Para mí de verdad un inmenso honor tenerlo como invitado y ya usted sabe, esta es su casa. Gracias, muy amable. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación.
En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de la República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, y ahora nos vamos a un mundo muy interesante, el mundo de los animales. Y hoy tenemos un tema muy importante: tenencia responsable. Para tratar este tema tan interesante tenemos al doctor Santiago Hernández, médico veterinario y adiestrador canino, certificado por la Sociedad Europea de Adiestradores. Y con el doctor Santiago Hernández vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo de los caninos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Bien, buenas tardes, dando un poquito de luz y siempre abierto, como yo digo, a este tema que no es comercial para mí. Para mí es como algo que todo veterinario debería tenerlo como sistema de trabajo para difundirlo en las personas que quizás no tienen la experiencia o no tienen el conocimiento de lo que debe pasar cuando adquieren una mascota, ya sea adquirida, comprada, ya sea regalada, ya sea adoptada, la condición que sea, porque al final es un ser vivo que será nuestra mascota para toda la vida. Ellos duran menos que nosotros, la vida es más corta, pero al final sigue siendo como una parte de la vida. Sí, doctor, ¿qué diferencia existe desde su punto de vista entre tener un perro o tenencia responsable? Exacto. Mira, la tenencia responsable yo lo simplifico de esta manera. Lo primero es la salud. ¿Qué compromiso tienes tú con el perro que tú compraste en la parte de salud? Lo primero es que el veterinario que te atienda debe referirte las vacunas que debe tomar, la alimentación que debe comer, o sea, cómo debe alimentarse el perro, cuál es la base de su alimentación, limpiezas, cuidados higiénicos en el hogar. Y otra parte muy importante, que es la otra parte que yo hago, es el adiestramiento, que viene de la mano de esto mismo. Pero si no tenemos salud, no podemos tener un perro saludable mental y físicamente para trabajar. Que a veces los perros son creados, o sea, como que tú compras un pastor alemán o adquieres un pastor alemán y al final el perro tú lo confines. Te voy a dar un caso sencillo. Que pasa muchísimo, que nosotros lo vemos a diario. Me mandan el perro con 8 meses, o 7 meses, o 6 meses, o 5 meses. Cuando tuve el perro huyéndole a todo, con la cola metida, con las orejas para atrás, gruñendo al extraño, simplemente porque no hubo una mínima socialización.
con el medio ambiente, con los perros, con la gente. Y eso se va educando desde que tú adquieres el animal. Desde que tú tienes un cachorro de 2 meses, que te lo entregan, vacunado. Además del proceso de vacunación, debe ir haciendo pasos básicos de ponerle una correa, un collar en el cuello para desensibilizarlo de eso. Llevarlo a algunos lugares donde haya sonido, mostrarlo a la gente. Hay una condición que muchos veterinarios, yo contradigo eso totalmente, es que el perro esté enclaustrado en el hogar. Y eso a veces la gente, yo no sé si es lo que los veterinarios lo dicen, porque a mí me llega, no, que no me lo deja que salga de mi casa. No, el veterinario te dice que lo tenga bajo cuidados. Para que no se vaya. No, el cuidado es higiénico normal, que no lo tenga en sitios donde hay cosas sucias y eso, pero no que lo aísle, que el perro al final sea un problema, porque un perro con un problema conductual es tan malo como un perro con un problema de salud, porque al final es un perro o miedoso o muy agresivo con los otros perros o con la gente, y al final tú vas a convivir con el perro, en este caso. Sí, doctor, desde su punto de vista, ¿quiénes pueden tener un perro y quiénes no? Bueno, hay una condición básica que es el dinero. O sea, la gente tiene que tener las condiciones básicas para mantener una mascota. Y ahora mismo, mantener una mascota no es un asunto simplemente de que tú tengas el espacio. Porque la gente dice, no, porque yo tengo mucha área. Pero ¿en qué área tú lo tienes? ¿A qué horario tú ves ese perro? ¿A qué horario tú le cambias el agua que tiene que ser permanente? Los horarios de comida, si son habituales a las mismas horas, o es que es por ejemplo, un médico como el que acaba de salir, que sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Uh-huh. O sea, ¿qué condiciones de vida tú le estás dando a ese animal? Que no puede sacarlo a pasear nunca, no tiene área de break, zona de break, de practicarlo, de soltarlo, de que sea perro. En Alemania se dice Hundeauslaufen, se llama así mismo en alemán, que significa perros afuera jugando. El Hundeauslaufen es simplemente como el horario de break de los perros en Estados Unidos, que los perros simplemente lo llevan a los parques y lo sueltan o lo pasean bajo un control. Entonces los perros necesitan todo ese tipo de cosas. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué tipo de perros de raza requiere más compromiso? Bueno, es una pregunta difícil porque cada raza es como muy sui generis en el asunto conductual y tienen instintos que son muy personalizados de cada raza. Por ejemplo, le doy una raza que casi nadie conoce, pero la gente lo ve en la televisión, que es el Border Collie, uh-huh, que es un perro muy parecido al Collie tradicional, pero es un perro realmente ganadero. La gente me dice, no, porque el Border Collie es un perro muy manso, muy suave. Yo he entrenado muchísimo Border Collie. El Border Collie no tiene nada que ver con eso. El Border Collie es un perro con muchísimo drive, muchísimo instinto, uh-huh, de presa, de caza, de juego. Ellos fueron creados para torear a las vacas, para acercar a las vacas, o sea, pastorearlas. Entonces, cuando tú pastoreas las vacas, es un animal que no para de estar tranquilo, ¿entiendes? Es un perro con muchísima energía. Y nosotros vemos muchísimos casos de Border Collie que el dueño me dice, no, porque él ataca a los otros perros. Pero tú lo socializaste. No, yo no lo sacaba, no lo monitoreaba. Entonces tú pagas $1,500, $2,000 por un cachorro, o $1,000, o un cachorro sin pedigrí te cuesta $1,000, $800. Y al final tú no pagas el adiestramiento desde pequeño o la orientación para eso. O sea, al final es una distorsión total, ¿entiendes? Porque es un perro problemático que vas a tener. Sí, el uso del bozal cuando tú sales a pasear al perro. Bueno, el uso del bozal
en este caso en el país, aquí todavía no está, no lo tiene, no está haciendo, no es ley realmente. Pero yo creo que aquí no es un asunto de bozal solamente. Yo siempre digo que en mis redes yo lo he publicado varias veces, pero es como hablar con esta pared. Las alcaldías son las encargadas de tener el control de los perros de la calle, del perro realengo, del perro que anda en la calle. O sea, no son los rescatistas, no somos los veterinarios que tenemos que estar dispuestos a cargar con esto. No son las personas que simplemente les gusta un perro y al final lo ve en la calle y lo recoge y se lo lleva. Las alcaldías, tanto como los caballos, los animales que andan en la calle y los perros, que es el gran problema, deben ser los encargados de tener un albergue veterinario. Un albergue, pero veterinario, como digo yo. No hacen nada metiendo un albergue. Hay muchas alcaldías que he oído que al final quieren hacer albergue, pero sin veterinaria. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los albergues deberían tener un médico veterinario para un control sanitario, primero, de vacuna, asunto de piel, y lo básico en esto es control natal, que es castrar ese animal, hacer una evaluación a la persona que va a adquirir el animal después que el perro está en buenas condiciones y donarlo. Que esté viviendo en una casa, pero para que no se vuelva a reproducir. Yo tengo un perro rescatado de la calle, en vaquita, como le decimos nosotros, porque era perra manchada blanca con negro. Pero ¿qué hicimos nosotros? Es Nosotros un dálmata, ¿verdad? Dálmata. No, es una mestiza. Oh. Es una mestiza de la calle. Yo la recogí en la feria ganadera. Yo estaba en un show de perros y la perra se me pegó jugando atrás de mí. Digo, pero ¿y esta perra? Y yo andando con los perros, exhibiéndole, y ella atrás de mí. Cuando mi esposa va al evento más tarde, me dice, pero yo tengo una perra que está aquí al lado mío en el show. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Como algo, tú sabes, como que me llenó. Y cuando íbamos para la casa, yo móntala, la monté en el carro y me la llevé. Y ahí estaba Vaquita viviendo en mi casa. Pero la idea es, así hay muchísima gente que tiene perros rescatados. Ahí vi yo justamente a FEDA, que es lo que recogen los animales, que tienen una protección de los animales, la Federación de Animales Rescatados, vi yo una perra parida ayer en un sitio, y ellos la tienen hasta en el listín diario ahí, con todos los perros paridos. Entonces, en el 2025, yo nunca me imaginé, como veterinario, que podíamos estar en esa situación. O sea, que todavía tengamos, hablando con la pared, como digo yo. A mí se me han acercado varios diputados, regidores, cuando quieren hacer campaña. Mira, vamos a hacer una reunión, me publican en las redes, así yo hablando de eso. Pero al final, cuando se hacen diputados o alcaldes, al final nunca se hace nada. O sea, no es posible eso en este país todavía. Eso es un asunto que las 32 provincias deberán tener un albergue veterinario. Para que usted tenga idea de lo que es eso, nosotros tenemos un problema grave cuando vamos a Estados Unidos a tratar de llevar un perro. ¿Por qué? Porque República Dominicana no está erradicada libre de rabia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos lo primero que te pide es un test serológico de rabia, que tiene que hacerlo después de los 4 meses. Cuando tú haces el análisis, lo manda a un laboratorio que ellos tienen, de la CDC en Estados Unidos. A las 6 semanas, ellos te mandan el resultado de que el perro está positivo para que pueda viajar. Después de esas 6 semanas, entonces ellos te dan el permiso de que tú puedas viajar. Antes eso no existía. Pero ya eso existe como control para algunos países como República Dominicana, porque nosotros no estamos
regulado para la rabia. O sea, no estamos libres de rabia todavía, lamentablemente. Wow. Doctor, usted ahorita tocó un punto que me llamó mucho la atención. También reciben las personas los perros por un regalo. ¿Considera usted que está bien, está sí o no el hecho de yo regalar un perro de sorpresa a una gente? ¿Eso está correcto? Miren, en mi experiencia y en la experiencia, por ejemplo, yo exhibo perros de belleza. Y nosotros, los creadores, hemos hablado muchísimo de eso. Y la experiencia en un 98% de cuando tú regalas un perro de ese nivel de calidad, que a veces que son perros importados de fuera. Por ejemplo, yo crío Rottweiler, pastor alemán y pastor belga, 3 razas. No crío mucho, yo crío razas específicas para un asunto que me gustan. Pero uno invierte miles de dólares en un perro. O sea, cuando un cachorro tú lo crías, y lo crías con una potencia, unas condiciones, un nivel de juego, vacuna, comida, alimentación, y a los 3 meses tú entiendes que una persona, vamos a suponer usted, yo ya la tengo cierto afecto, le quiero regalar ese perro, pero tú tienes que evaluar bien si ella quiere ese perro, si la persona quiere ese perro, si tiene condiciones y le gustan los perros. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente coge el perro entiende que tú le estás regalando el perro porque tú tienes una condición de que no puede tener el perro, siendo no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué pasa? Ese perro, cuando lo llevan al sitio, no termina bien. No es cuidado bien, o sea, no lo llevan a las exposiciones caninas, no hacen nada con el perro. O sea, al final es un perro que está ahí guardado. ¿Es cierto, doctor, que los animales, los perros, adquieren la personalidad de su dueño? Muchas veces sí, porque el perro es un animal de costumbre, ¿entiendes? Entonces, en los horarios, en la zona de dormir, en el juego, el paseo, eso se hace. Sí. Eso lo tienen. ¿Cuál considera usted que es el perro más complicado, más difícil de tratar en un adiestramiento? Raza, usted dice. Sí. Bueno, a mí me choca mucho trabajar con molosos. ¿Molosos? Con molosos. El moloso es, por ejemplo, el mastín napolitano, el fila brasileiro, el cane de corso. Son perros más complicados para trabajar. Esos perros son un poquito más complicados porque el proceso de aprendizaje es un poquito más lento por su misma condición de temperamento. Doctor, ¿por qué el pitbull es tan satanizado? Cuénteme. Ay, Dios mío. El pitbull. Bueno, yo tengo en el 99% de los casos de pitbull que me han llamado, yo soy un modificador de conducta, o sea, yo hago modificaciones de conductas, tanto de perros agresivos con las personas o con los perros, otros animales, pero también existen las fobias, existe miedo a las personas, pero lo más grave es el asunto de la agresión hacia otros animales y hacia las personas, incluso personas de la misma casa. Normalmente, en el 98%, 99%, para decir el 100%, casi siempre el humano es el que interfiere. Van a decir, no, que yo... No, mentira. Cuando un perro tiene un buen proceso de socialización desde pequeño, que está exponiéndose a que el trato debe ser amable con él, debe ser agradable, aunque genéticamente el perro tenga en sus instintos, el instinto de nivel de presa, cuando ve algo moviendo, dirale, pero eso tú aprendes a controlárselo desde pequeño. Entonces, por eso yo digo, cuando tú vas a adquirir una raza, tú estás capacitado para manejar esa raza. Ahora está muy de moda el pastor belga Malinois, que nosotros lo tenemos como un perro para detección, puramente detección de narcóticos, explosivos, y búsqueda de personas
humanas y restos humanos, cadáveres, la gente lo ha tomado ahora como un perro mascota. Sí. Error. Usted tiene que tratarme ese tema, doctor, aquí. Error. O yo, fatal. doctor, tiene que venir a hablar de ese tema abiertamente Error. aquí. Bueno, yo tengo un pastor que belga hablarme mío en otra que ocasión. es como si fuera un agente. Ah. Pero los casos que yo he tenido, la mayoría de personas que tienen pastor belga, que no lo pueden controlar, es porque las personas lamentablemente no tienen el temple para manejar ese perro. Sí, porque ese perro vendría siendo como para otras cosas. No, el perro es totalmente trabajo. Sí, para ¿entiendes? trabajo. Es para trabajo. No para hogar. Incluso yo tengo hermanos míos, yo tengo un hermano que tiene como 6, 7 perros de eso y lo tiene en una finca y me lo manda a adiestrar allá ahora. Sí. Y yo le mando videos y él se queda sorprendido de cómo van a estar trabajando los perros. Digo, mira, es que esto es un perro que no es normal, esto es un perro que es 24 horas trabajando, o sea, es un Perro de perro trabajo. super pila Sí. en este caso. Redes sociales, doctor, y números de contacto. Ok, Elite K9, Elite K9 by Santiago Hernández, el número mío es 809-965-0290. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, de todo corazón, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Amén. ¿Cómo no? Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos mañana. Bye.